Los cuentos son un complemento de Ninus dirigido a segundo ciclo de infantil. Hay 3 cuentos en diferentes idiomas con 10 capítulos cada uno. Cada capítulo está formado por una historia contextualizada por unos personajes y que esconden un reto interactivo a resolver. Vamos a ver un ejemplo. ¡Hola, chicos! ¡Mirad qué acequia! ¿Sabéis qué es una acequia? Es un agujero largo que se hace en la tierra para que pase el agua y así se pueda regar el huerto. Es como un pequeño río. Por esta acequia no pasa agua porque hay estos pedruscos que no la dejarían pasar. Os necesito para que me ayudéis a sacarlos. ¿Me ayudaréis? Para hacerlo un poco más divertido, deberéis sacar las piedras por el orden indicado. Tenéis que saltar sobre la que lleva el número 1 y así la romperéis para que pueda pasar el agua. Luego sobre la número 2 y finalmente la número 3. ¡Qué juego más divertido! Ahora os toca a vosotros. En este reto, tal y como nos han explicado los personajes, tenemos que romper las piedras para que pueda pasar el agua. Nos situaremos encima de la piedra número 1. Esta es la piedra número 1. Los personajes nos van dando ese feedback a medida que vamos resolviendo el reto. Si me equivoco... No es esta. Muy bien, has encontrado la piedra número 2. Si lo estamos trabajando en inglés, por ejemplo, estos feedbacks los iremos recibiendo en inglés, ¿no? En este caso escucharíamos "This is the stone number 1". ¡Perfecto! Esta es la piedra número 3. ¡Fantástico! Ya has sacado la piedra número 4. En cada uno de los 30 capítulos vamos a trabajar diferentes contenidos y capacidades. Por ejemplo, en este caso estábamos trabajando los números. En otros capítulos trabajaremos la memoria, las formas, los números. Antes de jugar a cada capítulo, aparte del idioma, voy a poder modificar el número de jugadores que interactúan de manera simultánea y la dificultad del reto. En este caso, por ejemplo, podremos modificar el número de piedras a romper, es decir, hasta qué número vamos a trabajar. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos saltaremos la historia e iremos directamente al reto. En este reto se nos presentan las diferentes ovejas que se han escapado del corral, situado en la parte superior de la proyección. En el momento que entramos dentro nos convertimos en William, que es el perro de los personajes. Cuando levantamos el brazo vamos a ladrar. El objetivo es orientarnos para asustar a las ovejas hacia el corral. En este ejemplo estamos trabajando la orientación espacial. Depende de dónde me sitúo, las ovejas van a ir hacia una dirección o hacia otra, teniendo como objetivo llevarlas hacia el corral. La característica principal de los cuentos es que son los personajes los que dinamizan la sesión creando un vínculo especial con el grupo. Por otro lado, podemos modificar estos parámetros para adaptar los retos a diferentes necesidades de un mismo grupo o diferentes niveles.